Hello, my dear students. Welcome to the class today. Today we have an interesting topic, the family. Yes, I know that you know that topic. Yo sé que ya han aprendido este tema, pero vamos a repasar. What is the family? ¿Qué es la familia? A ver, preguntémonos nosotros. ¿Qué es la familia? Les explico. La familia es un grupo de personas por las cuales nosotros estamos conectados. Ya puede ser por sangre o por un papel legal que diga que tú eres familia de esa persona. In this picture, you can see a grandmother, a grandfather, a mother, a father, an aunt, an uncle. Yes, and some cousins. Es una familia muy grande, ¿verdad? ¿Y ustedes, de cuántos son su familia? ¿Son 5, 7? For example, in my family, we are 4 people. Only 4 people. My family is so small. Okay? The first member of the family, el primer integrante de la familia que vamos a estudiar hoy es mother. Yes, mother. Next, father. Father. Repeat after me. Durante el video repitan después de mí para mejorar the pronunciation, la pronunciación. Brother and sister. Brother es only para niños, es solo para niños, y sister es solo para niñas. Hermano y hermana. Grandmother. Grandmother, o también conocido como grandma. Grandma, cuando escuchen grandma, es grandmother. Y normalmente las grandmother tienen cabello así gris, canas, como se lo conoce en español, canas. Y normalmente tienen un bastón, algunas no, algunas sí, porque ya están muy ancianitas. Pero amamos mucho a nuestras grandmother porque son sensacionales y nos quieren mucho. Grandfather, o también conocido como grandpa. Grandfather or grandpa. Grandpa, yes. Our grandpa are so beautiful con nosotros, demasiado buenos con nosotros, demasiado hermosos con nosotros y nos quieren mucho. Grandson and granddaughter. ¿Qué será esto? Si ellos son nuestros abuelos y estos somos nosotros, ¿qué viene a ser esto? Yes, grandson, nieto, and granddaughter, nieta. Muy bien. Uncle and aunt. Esta es la familia, ¿ve? Una familia. This is uncle. His uncle. Él es tío. And she is aunt. She's my aunt. Ella es mi tía. Tía. Aunt para mujeres. Uncle para varones. Tío and tía. Y mis tíos tienen hijos. ¿Qué vienen a ser los hijos de mis tíos para mí? Yes, they are my cousins. Cousins. Primos. Cousins. Para aprender y poder describir algo, vamos a utilizar esa expresión. She is. She is puede ser tanto para niña, mujer o anciana. She is. Ella es. She is. And he is. Él es. Para niños, se lo puede usar para niños, para jóvenes y ancianos. Dirigido solamente para hombres. Good. He is. Vamos a usar esa frase. He is. And this is the class for today. Thank you so much for watching the video. Please, my dear student, don't forget to do your homework. Because if you do your homework, you learn more. Thanks for your attention. See you in the next class and have a beautiful day.
Goodbye.